En trivia. Que voy a hacer nada. La diferencia entre el hermano Jesús y yo es que el hermano Jesús hace trivia, yo hago exámenes. No, mentiras. A ver, pero prendiste las cámaras, a ver, veo a doña Paula, a ver, ya vi por aquí a doña Beatriz, a doña Lilian, el hermano Jesús ya lo veo también. Bueno, entonces, al último que prenda la cámara le voy a preguntar, le voy a hacer la pregunta más difícil. Pero tiene un efecto esto definitivamente. Ok. ¿Alguien recuerda de qué hablamos hace 15 días? En la clase. La misión de la iglesia. No, eso fue hace 8 días. Eso fue hace 8 días. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Hace 15 días. Hace 8 días, mi hermano Gregorio. Sino que hace 15 días yo empecé un tema que le dije que iban a ser 2, pero que iba a estar ahí. 5 razones para confiar en Dios. 5 razones para confiar en Dios. Para confiar, ¿por qué creer en Dios? Sí. No, para confiar no. ¿Por qué creer en Dios? Por creer en Dios. Creer en Dios. Ajá. 5 razones para creer en Dios. Ok, la hermana Cecilia levantó la mano. Eso es. Cuéntenos, hermana Cecilia. Primero, mandamientos directos. Esa está para lo que tenemos o lo que hacemos en la iglesia. ¿Sí? Esa fue antes. Pero veo que tienen noticas por ahí. Eso me gusta que estén ahí. Eso está muy bien. Si hace 15 días hablábamos de 5 razones. Vimos 5 razones por las cuales cualquier persona debería creer en Dios. Son 5 razones por las cuales nosotros como iglesia creemos en Dios. ¿Por qué creer en Dios? Y eso es lo que vamos a mirar. Pues vamos a recordar esta mañana. Pero el tema de hoy, que es la continuación de ese que habíamos visto hace 15 días, se llama... Ay, ¿qué pasó? Déjenme un segundito, vuelvo a organizar esto. Aquí tengo las 5 razones, si quieres que las lea. Dame un segundito, Daniel. Que Ok. No, sí, solo por si acaso las tengo aquí ya abiertas. Ok. No, ¿y esto porque no me quiere dar hoy? A ver. ¿Alguien Dios sabe Dios es misericordioso. Ok. Hoy vamos a ver por qué confiar en Dios. ¿Ustedes qué creen? Habíamos dicho, y ya las vamos a mirar, las vamos a recordar, 5 razones por las cuales nosotros deberíamos de creer en Dios. Pero si creemos en Dios, ¿ustedes creen que nosotros necesitamos confiar en Dios? Sí. Definitivamente. Porque creer en Dios es sencillamente, o sea, hay que analizar bien lo que es creer, pero en general la gente piensa que creer en Dios es solamente creer que existe. O sea, saber o no saber y no negar la existencia de Dios para muchos es creer. Pero correcto. Nosotros necesitamos ir más allá. Nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Entonces, la clase pasada vimos, la de hace 15 días, 5 razones de por qué no creer en Dios, que Daniel las tiene ahí, pero aquí se las voy a volver a mostrar. Primero, Dios nos imparte misericordia. Porque Dios nos da misericordia, nosotros debemos de creer en Dios. Segunda, el Señor nos ayuda a hacer lo que Él espera de nosotros. Tercera, Dios limita las tentaciones y presiones que permiten nuestras vidas. Cuarta, Dios nos fortalece y protege para que nos ubiquemos o nos rindamos. Y 5, Dios perdona nuestros pecados. Dios nos perdona nuestros pecados. Amén. Entonces, hoy veremos 5 razones de por qué confiar en Dios. Pero cuando hablamos de confiar en Dios, nosotros tenemos que preguntarnos o responder primero, ¿quién es Dios? ¿O cuál Dios? ¿Por qué razón, hermanos? Vamos a ver nosotros enseguida que hay personas que, aunque la Biblia nos dice que hay un solo Dios verdadero, pues vivimos en un mundo donde hay demasiada idolatría, ¿o no? Cada quien, o sea, en hay general... mucha idolatría.
y muchos se han creado un Dios que no es el Dios de la Biblia. Así es como yo lo defino. Al Dios que generalmente yo lo que digo es, al Dios que tú adoras no es el Dios de la Biblia. Exactamente. Si miráramos, por ejemplo, voy a mirar solamente algunos ejemplos. Acá en esta introducción. Por ejemplo. Ay, qué chévere que esto funciona. Amo cuando funciona. Y ya está funcionando de otra forma. A ver. Nuestros países están llenos de dioses de yeso en toda la tierra. Pero voy a hablar de los países del Caribe, Centro y Suramérica, ¿sí? Que ellos tienen una cantidad, nuestros países están llenos de dioses de yeso. Pregunta, fácil. Va a ser una pregunta bien fácil y se la va a hacer a la hermana Ana Castro. Hermana Ana Castro, ¿usted sabe Colombia es un país consagrado a quién? Hermana Ana. Mentira, no, hermana Ana Castro, estoy haciendo una broma. Pero sí a los hermanos que son acá de Colombia, sí les voy a preguntar. ¿Colombia es un país consagrado a quién? Al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí ve? A Exactamente. la Virgen también. No, La pero Virgen. Colombia es conocido como el país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, nosotros acá en Colombia tenemos muchos dioses de yeso. Pero también vamos a ver qué pasa en México. México también tiene muchos dioses, pero aparte de tener muchos dioses de yeso, entre sus dioses de yeso, incluso ellos adoran ¿a quién? A esta señora. ¿Alguien sabe quién es esta señora? Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Ya no es la Virgen de Guadalupe. No, Virgen de Fátima. Tampoco. La de San Juan de los... Le voy a dar una pista, no es ninguna virgen. No, No es es la ninguna virgen. Sagrado Corazón. Catrina. es una calavera. Exactamente. México y su adoración El de los... a la Santa Muerte. La Ujú. Catrina. Es que leí la ¿Sí? palabra. Y por ejemplo, los países caribeños, nuestros países caribeños, la adoración que hay en el Caribe a los orisha. Los orishas son todos estos que tienen que ver con el espiritismo y tienen unas situaciones ahí bien. ¿Alguien puede, por favor, interrumpir el audio para que no tengamos el retorno? Es que no veo quién. Ok, ya. Gracias, hermana Jiménez, ya lo iba a hacer. Perdón, hermano, no lo tenía abierto para poder cerrarlo. Ok. Ya me encargo, ya los tengo ya abiertos. Listo. Muchas gracias, hermano Daniel. Entonces, hermanos, ojo, miren lo que tenemos. Entonces, tenemos una cantidad de dioses. Ustedes me podrán decir, ay, hermano, entonces que solamente en Latinoamérica. No, pues la adoración a los orishas como tal en el Caribe, ni siquiera eso es autóctono del Caribe. Eso viene de las regiones africanas, ¿sí? Y bueno, Europa, que no se me quede muy, ay, tan chéveres nosotros sí no tenemos dioses. Ellos tienen la cantidad de dioses de yeso, incluso estoy hablando de dioses de yeso, cuando lo hago de esta forma le estoy hablando de los dioses, de los ídolos, íconos como tal, pero por ejemplo entonces en Europa, en Estados Unidos, ahora también tienen otro dios, que no podríamos llamar que es un dios de yeso, pero bueno, en el contexto va a ser lo mismo, que es la cienciología, el movimiento de nueva era que tiene muchísima fuerza en algunos estados, en los Estados Unidos, en Europa la nueva era es una cosa pues abrumadora. Son un montón de cosas donde la gente está depositando su fe. Pero nosotros vamos a ver por qué es que nosotros vamos a confiar en Dios. ¿En qué Dios hemos confiado? ¿En qué Dios estamos depositando nosotros nuestra fe? En algún momento, en alguna clase, y una participación del hermano Jesús Sotolongo, él nos contaba, el hermano es cubano, y nos contaba de algo que ocurría con un amigo de él. No, hermano, nos quiere compartir la anécdota, hermano Jesús, de su amigo al que le decían el lobo. Oh, sí. Oh, sí, ¿cómo que no? Sí. El loco. El loco. Sí. Yo tenía un amigo mío allá en Cuba, ¿no? Que
nosotros siempre andábamos juntos y íbamos para aquí y para allá. Y entonces en Cuba la gente hace mucha brujería. ¿Y qué hacen la gente? Le ponen comida a los santos de ellos, le ponen debajo de los árboles, en donde quiera. En todas las esquinas le ponen comida a los santos de ellos. Y entonces al muchacho que nosotros le decíamos loco porque él cogía la comida esa, pues no, yo siempre le he tenido tremendo respeto a eso, ¿no? Y él cogía la comida esa y se la comía. Y se la comía y no pasaba nada, no le pasaba nada, ni le pasó nada. Al contrario, lo que engordaba mucho más. Entonces él siempre hacía eso. Entonces, por eso nosotros le decíamos loco. Ah, eso literalmente sería lo que Pablo llamó lo sacrificado a los ídolos. Literal, eso sí era lo sacrificado a los ídolos. Pero mire, quería hacer esta alusión porque, a ver, nosotros debemos entender, para nosotros poder entender por qué o definir por qué confiar en Dios, nosotros necesitamos entender algo, mis hermanos. ¿Y saben qué es? ¿En qué Dios hemos confiado? Miren, nosotros debemos saber que la idolatría funciona. Créanme, hermanos, la idolatría funciona. Y eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Por qué razón? A ver, hermanos. ¿Qué es la idolatría? Si nosotros definimos idolatría como colocar, que idolatría es todo aquello lo que yo coloco en el lugar de Dios y le rindo adoración, entonces podemos entender que el tema es bastante amplio. Pero ¿qué ha pasado con esa necesidad humana de tener algo en qué creer, algo de qué aferrarse? ¿Qué ha pasado con esa necesidad humana? Desde la antigüedad, nosotros vemos al pueblo de Israel batallando con la idolatría. Es decir, la idolatría es tan antigua como la humanidad misma. ¿Sí? Entonces, ¿quién usa la idolatría? ¿Quién creen ustedes que es el que usa la idolatría? Los que no creen en Dios, en el Dios de la Biblia. Ok, pero ¿por qué la usan? Pero ¿quién es en sí quién es el autor intelectual de la idolatría? Satanás. Satanás. En 1 Corintios Pablo dice que todo lo que hace un ídolo, detrás de eso opera el poder de Satanás. Y la idolatría ha sido algo, hermanos y hermanas, que jala muchísima gente. Es decir, lo voy a decir de esta forma. Para los que están muy relacionados con la Virgen de Guadalupe en México, si la morenita de Guadalupe, como ellos le dicen, no hubiera hecho por ahí uno que otro milagro, ¿quién la seguiría? Cuéntenme Nadie. ustedes quién. Los católicos, Nadie. Pero si no hubiera, escuchen la pregunta. No estoy preguntando quién la sigue, estoy preguntando. Si ella en algún momento X o Y, supuestamente, no hubiese hecho un milagro, ¿quién la seguiría? Nadie. Si no hace milagros, nadie le sigue. nadie. Ah, hay una cosa que yo no puedo entender con la idolatría. Ejemplo, ¿ustedes saben quién es la Virgen de los Sicarios? María Auxiliadora, acá en Colombia. Ok, entonces yo voy y le pido a la persona que supuestamente intercede por mí ante Dios, al ser que intercede por mí ante Dios, que me ayude y me bendiga para ayudar a quitarle la vida a otro. ¿Ustedes cómo ven eso? Eso no carece como de toda lógica. Sí. En el estudio, en el conocimiento de la palabra de Dios, esto no nos carece de lógica. Dios, ayúdame a cometer este pecado, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que mirar en qué Dios hemos confiado. Nosotros hemos confiado en un Dios primero que es omnisciente, cualidad que no tienen los ídolos. En un Dios que es omnipotente, en un Dios que es omnipresente, un Dios que es veraz y un Dios que es amoroso. Ese es el Dios en el que hemos confiado. Estas son las 5 razones por las que nosotros creemos en el Dios de la Biblia, porque creemos en un Dios que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, veraz y amoroso. Entonces, Dios es omnisciente. ¿Qué es ser omnisciente? Dios todo lo sabe, conoce lo que le sucede a cada persona. Dios no es ajeno a lo que le sucede a cada individuo.
en la humanidad. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 2, capítulo 12, versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en el aposento, se proclamará en las azoteas. O sea, nosotros tenemos un Dios, o creemos en un Dios que es omnisciente. Él lo sabe todo. Dijo el profeta que aún no ha llegado la palabra a mi boca y el Señor ya sabe que la voy a decir. Entonces, primera cualidad del Dios en el que nosotros creemos y por qué confiar plenamente es porque el Señor todo lo sabe. Y si ustedes me van a hacer la pregunta, hermano Leonel, entonces el Señor sabe que una persona va a hacer esto o va a hacer aquello otro. Sí, el Señor lo sabe. Y si su pregunta siguiente es, ¿y por qué lo permite? Porque en su amor Dios nos dio el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? La decisión de que cada uno tome sus propias, valga la redundancia, sus propias decisiones. Dios decidió darnos a nosotros esa libertad, pero eso no significa que Dios no sepa de las cosas. Hermano, entonces, si Dios sabe de las cosas, si Dios sabe todo, si Dios es omnisciente, ¿por qué razón nosotros tenemos que orarle a Dios para que nos conceda algo? A ver, hermanos, nosotros no, o sea, Dios no va a dejar de ser Dios y Dios no va a dejar de ser omnisapiente porque yo, cuando oro, le digo, Señor, concédeme esto. Nosotros lo único que estamos haciendo es siguiendo el ejemplo bíblico, que Dios como, a ver, los que somos padres, ¿a quién no le gusta escuchar la voz de sus hijos? ¿Hay algún padre que no le gusta escuchar la voz de sus hijos? Que a uno como padre o como madre le gusta que a uno los hijos le digan las cosas. Uno conoce las necesidades del hijo, uno sabe qué necesita, pero no le gusta que el hijo le diga, mamá, esto, porque, pues no sé, eso lo hace sentir a uno bien, como que lo tienen a uno en cuenta. Exactamente, número uno. Número dos, pues yo soy de la generación donde a nosotros nos sobraron los castigos. Yo soy de esa generación y había algo. La mejor forma para que te negaran un permiso, ¿cuál era? Normalmente. Se manejaba bien. No, cuando me manejaba bien, se exponía. Como Pero sí, aunque Jafferny nunca me dijo, ¿no? Solamente voy a poner un ejemplo. Pero eso cuando Jafferny venía y le decía a uno, ay, pídale permiso a mi mamá para que me deje ir. Pues, es que los padres no quieren que venga el amiguito a pedir permiso. Venga y dígame usted, pídame el permiso usted, que es que al fin y al cabo el hijo mío es usted, ¿cierto? Entonces, Dios es omnisciente, Dios conoce todo. Nosotros le pedimos a Dios, no porque Él no conozca nuestra necesidad, le pedimos por dos razones. Escríbalas, por favor, que esas no las tengo en la presentación. Razón número uno, por la que le pedimos a Dios, porque a Dios le gusta escuchar nuestra voz y nuestro pedido. Y número dos, que eso es lo que usted y yo no entendemos. En la omnisapiencia de Dios, ¿saben qué pasa, hermanos? ¿Saben qué pasa en la omnisapiencia de Dios? Que Dios sabe qué es lo mejor para esa necesidad que usted y yo tenemos. Entonces, por eso, ¿por qué confiar en Dios? Porque Dios es omnisciente. Pero ¿qué otra cualidad tiene Dios para que confiemos en Él? Dios es omnipotente. ¿Qué significa que es omnipotente? Dios tiene poder absoluto sobre todas las cosas. Él usa todo su poder para hacer su perfecta voluntad. Eso hace Dios. Entonces, Dios es un Dios omnipotente que tiene poder absoluto sobre todas las cosas y que Él usa su poder para hacer su voluntad perfecta. Mire lo que dice Job, capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, aquí Job está reconociendo que Dios es un Dios omnipotente.
Créanme, hermanos, yo les hago una pregunta. Piensen un momentico, yo sé que ustedes conocen el relato de Génesis capítulo 1, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo el Señor, hágase la ¿qué? Hágase la luz. Muy bien. La luz fue hecha. Y todo lo que nosotros vemos en esta perfecta creación se hizo por el poder de su palabra. Entonces mi pregunta es, si Dios tuvo el poder de volver esto que era un caos en esto tan maravilloso que nosotros tenemos, ¿no cree usted, hermano y hermana, no cree usted, iglesia, que Dios sigue teniendo ese poder y que Dios puede volver ese caos que tienes en tu vida en algo maravilloso? Recuerde, creemos en un Dios que todo lo puede. Ojo, ojo con esto, porque entonces aquí vienen las preguntas o los argumentos de las personas que deciden no creer. Pero entonces, si Dios tiene todo el poder, si Dios todo lo puede hacer y no hace nada para evitar la maldad del hombre, entonces Dios no es bueno. No, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo amoroso. Vuelvo y le repito, las decisiones que nosotros tomamos, el Señor no las va a interrumpir. Él nos dio esa libertad, ¿sí? Entonces, las decisiones que cada ser humano toma no tienen nada que ver con la omnipotencia de Dios. Tienen que ver con el amor de Dios. ¿Y por qué tienen que ver con el amor de Dios? Porque Dios en su amor nos dejó unas instrucciones, nos dejó un manual de instrucciones que nosotros lo conocemos como ¿qué? ¿Cómo llama el manual de instrucciones de nosotros? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Nosotros obedecemos lo que allí está y tomamos las decisiones en base a eso. Vamos a tener la bendición de Dios en su momento, en el momento de Dios, en el momento de nosotros, en el momento que nosotros lo estamos pidiendo, ¿verdad? Pero si nosotros decidimos hacer caso omiso a lo que dice la Biblia y tomamos otras decisiones, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a tener las consecuencias de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos, ¿sí? Y eso no le quita esta característica a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algún ídolo que sea omnipotente? Ninguno. No. Ninguno. Ni ¿Sí? siquiera el que está detrás de los ídolos, porque Satanás tiene poder, pero no es completamente poderoso. No es omnipotente. O sea, Él es un ser creado. Él No es un llega, ser- no llega a la estatura de Dios. Totalmente, muchas gracias. Entonces, segunda razón por la que confiamos en Dios es porque Dios es omnipotente. Otra razón, la tercera razón por la que creemos en Dios es porque Dios es omnipresente. Es omnipresente. Está en todas La partes. totalidad del espacio y del tiempo están en el alcance de su mirada. Dios tiene la facultad de estar en todas partes, en todo momento, porque Dios es tiempo y espacio. Entonces, hermanos, esto es bien importante. Cuando yo oro por mi hija, cuando yo oro por los jovencitos de la iglesia, y cuando yo oro por todos nosotros, yo le digo a Dios, Señor, yo no puedo estar con mi hija en todo lugar. Y todos nosotros como padres sabemos que nosotros no podemos hacer eso. Físicamente no podemos, o sí podemos. Imposible. No podemos. No podemos, ¿cierto? No podemos nosotros estar en todo lugar con nuestros hijos. Entonces, pero Dios sí está con ellos en todo lugar. Entonces, qué bueno podérselos dejar ahí a Dios a cargo. Ese es un buen lugar, un buen cuidador, ¿no creen ustedes? Para dejar nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes. Entonces, Dios tiene esa cualidad. Miremos, hermanos, lo que la Biblia dice en el Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún en las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 7 al 12. Hermanos, ¿hay un lugar, existe algún lugar donde nosotros podamos ir a hacer algo porque Dios no esté? No lo hay. No No lo hay. Dios Ningún es lugar. omnipresente. Dios es omnipresente. Yo le decía, le he enseñado, le he dicho muchas veces, pero yo recuerdo que yo le decía eso a los jóvenes hace años atrás es, mire, dejemos de preocuparnos tanto por si me ve un hermano o no me ve un hermano de la iglesia. Porque si a mí me ve o no me ve un hermano de la iglesia, a la larga es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque no hay un solo lugar donde yo pueda ir donde no esté la presencia de mi Dios. Por eso nosotros confiamos en un Dios, porque es un Dios que está con nosotros en todo lugar, en todo momento, porque Dios es omnipresente. Vamos a mirar entonces otra razón por la cual vamos a confiar en Dios. Y vamos a confiar en Dios porque Dios es un Dios veraz. ¿Cómo así que Dios es un Dios veraz? Dios no miente, Él siempre dice la verdad. Podemos confiar plenamente en su palabra y en su respuesta a nuestras oraciones. Entonces, hermanos, fundamental. Creemos en un Dios, confiamos en un Dios que es veraz. ¿Y cómo sabemos que es veraz? Él prometió que iba a enviar a su Hijo. Él dijo que Jesús iba a morir en la cruz, pero Él dijo que no se iba a quedar en la tumba y Jesús resucitó. Y por eso nosotros hoy nos reunimos para celebrar a un Jesús vivo. Usted y yo tenemos un Dios que está vivo, pero un Dios que es veraz. Y también dijo que no nos iba a dejar solo y por eso nos regaló su Espíritu Santo. Dice Romanos capítulo 3, versículos 3 al 4, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. A ver, hermanos, ¿Dios deja de ser Dios porque algunos decidieron no creer en Él? No, Dios va a seguir siendo Dios. Dios. Es algo que nosotros debiéramos de pensar cuando a veces somos tentados a abandonar la iglesia del Señor. No, hermano, yo me voy a ir de la iglesia. Bueno, ¿usted cree que porque alguno de nosotros abandone la iglesia, Dios va a dejar de ser Dios? No. No. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios no somos absolutamente nada. Esa es la situación. ¿Por qué? Porque Dios es veraz. Dios va a cumplir todo, así como ha cumplido en la historia, Dios va a seguir cumpliendo todo. Yo sé, hermanos, mire, yo sé que hay un tema que es muy delicado y es el tema fidelidad a Dios, prosperidad. Fidelidad a Dios versus o igual a prosperidad. Hermanos, Dios nos prospera, Dios prospera y cuida de sus hijos. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que pasa? Varias cosas. Número uno, a veces nos hace falta fe. Número dos, a veces no estamos teniendo lo que queremos o lo que deseamos o lo que nos está haciendo falta, o más bien lo que nosotros creemos que Dios que nos está haciendo falta, pero Dios tiene unos planes para nosotros y puedes estar pasando ese desierto, podemos estar pasando por un desierto en este momento y eso no anula la veracidad de Dios. Por el contrario, Dios te está fortaleciendo para cuando llegue tu momento de ver el cumplimiento de su promesa en ti. Dios es un Dios veraz.
Vuelvo y les digo, hermano, lo que les he dicho en otras clases cuando hemos tocado, hemos mencionado la vida de un hombre como Job. ¿Cuál fue el pecado de Job? Ninguno. Según el capítulo 1 de su libro, el pecado de Job era ser un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo sé que ustedes van a decir, hermano, eso no es pecado. Obvio que no es pecado. Pero esas eran las características, las cualidades que tenía un hombre como Job. Y aún así Dios permitió que Job pasara, ¿por qué? Por lo que yo llamo un desierto. Y vaya desierto al que le tocó pasar, ¿no? Sí. O sea, Job no se quedó unos meses sin trabajo. Job perdió todo lo que tenía de la noche a la mañana. A Job no le tocó ir al entierro de su hijo hoy y dentro de 3 meses ir al entierro del otro. Perdió a todos sus hijos en una sola noche. Job perdió sus amigos. Job perdió absolutamente todo. ¿Sabe qué fue lo único que Job no perdió? A su esposa. La fe. La fe. La fe. La fe en el Señor. Job nunca dejó de confiar. A pesar de que su esposa le decía, viejo, maldiga a Dios y muérase. Job nunca dejó de confiar en un Dios veraz. Me encantan las palabras de Job cuando Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová por siempre alabado. Y si usted, hermano, y si usted, hermana, iglesia, pensemos en esas palabras de este hombre de Dios. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado. ¿Qué tenemos nosotros? O sea, si yo comparo mi economía versus la economía que tenía Job, pues yo estoy bien abajo en la escala, ¿no? Oh, Sí. bien pobretones. Bien llevado, bien llevados. Nosotros somos los trabajadores de los peones del campo. Ah, bien. Pero yo siempre he dicho que es mucho más difícil tenerlo todo. Cuando una persona tiene todo, entre comillas, tiene todo, y lo pierde en un momento lo pierde de una forma muy rápida, la situación emocional de esas personas es bien difícil. ¿Sí? ¿Se matan? Muchos se matan, obviamente. O sea, a ver, hay cosas que de pronto, o sea, que todos nosotros estamos acostumbrados a unas cosas, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Una persona que nunca ha tenido vehículo particular está acostumbrada ¿a qué? Andar en servicio público. Llámese bus, llámese metro, llámese taxi, llámese Didi, llámese Uber, lo que sea. Está acostumbrada a andar en servicio público. Pero si una persona siempre tuvo, desde niño, a medida que fue creciendo, siempre tuvo un carro particular y en su casa habían 2, 3 carros y cuando él creció tenía 2, 3 carros y de la noche a la mañana no tiene. Para esa persona no tiene ni para el bus, imagínese. Eso es un trauma severo, ¿sí? Entonces, muchas veces esas cosas eso fue lo que le pasó a Job. Él pasó de tenerlo todo a no tener absolutamente nada. Visto con estos ojos. Pero, ¿qué era lo que Job tenía claro? ¿En qué confiaba Job? En el que él tenía, ¿sí? En la veracidad de Dios. Dios es un Dios veraz. Entonces, ¿por qué confiamos en Dios? Porque Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios de verdad. Y la quinta razón por la cual confiamos en Dios es porque Dios es amor. Dios es un Dios amoroso, tenemos un Dios amoroso. Esto lo decimos de la siguiente manera. Podemos también tener confianza en las intenciones de Dios porque su esencia es el amor absoluto. O sea, nosotros confiamos en las intenciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios, voy a hacer un comentario, quiero que me entiendan, y no es nada racista, pero acá tenemos un dicho, cuando sospechamos de las malas intenciones de alguien, entonces decimos que pude ver tus negras intenciones. Dios no tiene negras intenciones con nadie. Dios no tiene negras intenciones con nadie. Dios no tiene malas intenciones con nadie.
Por el contrario, la Biblia dice que Dios tiene planes para nosotros, planes de vida, no de muerte, planes de alegría, no de tristeza. Entonces, confiamos en Dios porque Dios es un Dios amoroso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermoso pasaje, ¿no? Romanos 8:28. ¿Les gusta ese pasaje de Romanos 8:28? Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 8:28, a ver cómo lo dice esta traducción. 26, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, hermanos, ¿por qué confiar en Dios? Porque Dios es un Dios de amor y Dios tiene planes especiales y todo lo que le pasa a un hijo amado de Dios tiene un propósito. Tal vez nosotros no lo entendamos ahorita. Y a cuánto, yo sé que todos nosotros hemos pasado por situaciones donde después cuando miramos por el espejo retrovisor, podemos decir, si yo no hubiera vivido esta situación X, yo no pudiera estar tan bien como estoy ahora. Si yo no hubiera pasado por esto, yo no valoraría el sacrificio de Cristo como lo valoro ahora. ¿Sí? Entonces, hermanos, esas son razones. Acá hay otra razón en el amor de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amor, hermanos, la razón principal de por qué confiar en Dios es que Dios es amor. Dios es amor. No, Dios no tiene amor. Él es el amor. Esa es la realidad. Dios es el amor. Entonces, mis hermanos, ¿por qué confiar en Dios? Nosotros estamos confiados porque nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnipresente, veraz y amoroso. Entonces vamos con esta misma alegría a decirle al Señor que confiamos en Él. Acompáñenme, por favor, cierren los micrófonos para que no haya retorno, pero canten conmigo esta alabanza desde sus casas. Dice, quiero decirte, mi buen Señor, que en los días tristes de más dolor, confío en ti, confío en ti. En el amor que me prometiste en la vida eterna, yo sé que existe, confío en ti, confío en ti, confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder, en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Aunque este cuerpo que tengo ahora no tenga aliento, de todas formas confío en ti, confío en ti. Ni enfermedades ni los temores, y en medio de todos mis dolores, confío en ti, confío en ti, confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder, en tu salvación. Confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder, en tu salvación. Aunque otros duden de tus poderes y menosprecien lo grande que eres, confío en ti, confío en ti. Porque yo sé que todo lo puedes, allí estaré cuando otros volvieren, confío en ti, confío en ti, confío en ti, Señor, en el raudal de amor, en tu poder y en tu salvación. Confío en ti,
en el raudal de amor en tu poder y en tu salvación. Vamos a orar, hermano. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, por este día.